Hola a todos y que Dios les bendiga con poder y gloria. Soy Miguel Sánchez Ávila y al momento de hacer esta transmisión estamos en hora de la mañana, hora del este. Muchos saludos a todos aquellos que nos pueden ver y aquellos que nos pueden sintonizar. Estamos aquí, ¿verdad? En otra transmisión de ayuno de los jueves. Repito, estamos aquí, ¿verdad? En otra transmisión de ayuno de los jueves y les enviamos muchísimos saludos. Estamos más que contentos, estamos más que gozosos y de verdad es para mí más que, bueno, un gozo inmenso el podernos conectar por aquí. Discúlpenos que por aquí se nos salió algo del audio. Es que estábamos por aquí tratando de ver que estamos aquí conectándonos en todas nuestras redes. Es un poquito, ¿verdad?, complicado cuando es en las tres, porque ahora mismo estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok y estamos tratando pues aquí de que todo pues nos salga bien. Vamos a hablar de algunas cosas demasiado importantes, digámoslo así, aprovechando nuestro ayuno de los jueves, que hacemos todos los jueves de 6 de la mañana a 12 del mediodía, para que todos aquellos que nos pueden sintonizar, nuestra audiencia, hermanos, hermanas, etcétera, que nos ven, nos puedan acompañar y puedan hacerlo. Es un reto, aunque es algo, pues obviamente que es un poquito más sencillo, pero a la vez emana mucho poder porque no sería yo solo ayunando, sino que son cientos de hermanos alrededor del mundo, igual que representa muchísimo poder cuando hacemos, pues obviamente, nuestras transmisiones de oración. Y es que conectado, combinado en nuestras tres plataformas, pues imagínate, tenemos unos cuantos que por acá ya se enlazan. La cuestión, y yo le he dicho varias veces, importante sobre el caso del ayuno, no es decir que vas a ayunar, sino que lo hagas. Yo lo he dicho varias veces, inclusive para el tiempo, cierto tiempo que en Puerto Rico estaban con eso de que proclamas de ayuno, que los alcaldes, la iniciativa era buena, pero realmente no ayunaban. Realmente no se ayunaba. Lo que se hacía era que hacían eran unos cultos, en esos cultos daban un mensaje, todo el mundo se iba desayunado, o sea, no era, digámoslo de esa manera, no era realmente ayuno. Así que ayuno es decir que vas a ayunar, y yo creo que es que están adoctrinando y enseñando mal a la gente de decir que tú vas a hacer una determinada proclama de ayuno, etcétera, sin ayunar. Habían unos aquí que nos estaban tratando de como que de ahí chavar con la iniciativa y después lo dejé callado, porque realmente son iniciativas de Dios para que progresivamente todo el mundo comience a ejercitarse en eso del ayuno. Y lo que se ha acostumbrado por todo este tiempo es al estar viendo al pastor, viendo al ministro como un super líder espiritual inalcanzable. Entonces, ¿dónde está lo que la Biblia dice? Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera los demonios, y eso no es solo ministros. Los ministros, aquellos que Dios ha llamado para que prediquemos, estamos puestos precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia vitalmente, espiritualmente, o sea, viva por medio de la fe, por medio de la unción y ayudar en la existencia, no para mostrarnos como super líderes espirituales, sino dar la oportunidad para que todo el mundo sea partícipe y se quite, ¿verdad? Pues obviamente esta apatía. Entonces, ahora tú sabes, una probadita, un ayuno apenas de 6 de la mañana a 12 del mediodía, quizás todo lo que pica y lo que tú te puedas dar cuenta de lo que realmente pues se necesita, el precio que hay que pagar, porque que lo digas de la boca para afuera, uno que se conectó, no, que hace muy poquito, hago una convocatoria de ayuno de 40 días, como ayunó su abuelo. Abuelo Gille, cuando se metió en ayuno, yo he mostrado varias veces aquí el video, él lo testificó y etcétera. Él no planeaba hacer 41 días de ayuno. Se metió para que Dios le resolviera un problema a los 18 días de ayuno. Dios se lo resolvió, quedó desligado. Lo he hablado en toda esta serie, ¿verdad? De lo que hemos mencionado del ayuno. Y después ayunó unos días más porque se sentía fuerte. Él siempre fue disciplinado hasta que se cumplieron 41 días. Pero él los ayunó. O sea, entonces alguien random por ahí, no sé ni quién es, Pedro el Escamoso, qué sé yo, me va a decir a mí
vamos a hacer una convocatoria de 40 días de ayuno y ya del primero no es garantizado que todo el mundo lo va a hacer. Si lo hago yo. Y al hacerlo yo, eso soy yo aparte, que quizás yo pida oración ahí, digámoslo de esta manera confidencial, porque estoy haciendo tal y tal ayuno, pero no estar diciendo que a viva voz, a menos que Dios me diga que me ayuden en fortaleza para ese ayuno, pero nadie en su una gran mayoría de la gente que trabaja y de lo que hacen van a poder hacer un ayuno de 40 días. Además, también hay que especificar, ¿lo vas a hacer parcial? ¿Lo vas a hacer total? ¿Lo vas a hacer absoluto o cómo lo vas a hacer? Y yo me acuerdo hasta de chiquito, unos bien gordos decían que ellos habían ayunado 60 días, 50 días. Eso es mentira. Pues yo cuando comienzo ministerial, a comienzo de ministerio, ayuné 31 días y eso fue parcial. Y eso acabé yo bien flaco, parcial, entregando por las noches y por las tardes, pero tenía que limitarme también en la comida que iba a comer, porque si no, no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el estómago se reduce, o sea, no puedes, mientras estés en un periodo de tiempo, si es parcial, no se puede estar comiendo comida fuerte, porque obviamente al otro día no vas a poder, se acostumbra el estómago, o sea, es un proceso. Entonces, a eso se han acostumbrado a un evangelio súper espiritual que realmente no viven. Y esos son los más grandes retos. Justamente vivimos en un tiempo difícil. Yo voy a estar mostrando, ¿verdad?, aquí algunas cosas por las cuales es más que importante que se presenten en los ayunos y en las oraciones. No solo en las que dirija yo, sino, ¿verdad?, en su tiempo o en el tiempo que cada cual tenga, porque de cierto momento para acá se han estado viviendo situaciones difíciles en la iglesia. Lo que vamos a mostrar a continuación es tan solo una pequeña parte o una pequeña porción de un video. Nadie tenía este video. Este video yo mismo lo busqué y lo solicité en el año 2017 en la iglesia de Claudio Freyson. Llamé y ellos me enviaron este video. Yo lo había subido para la internet. En este video mi abuelo fue y visitó allá. No estaba en su agenda para ese año, que era el año 2004, pero fue y los visitó. Entonces ellos me mandaron el mensaje. Yo lo subí porque para aquel tiempo estábamos recibiendo ataques de este super espiritual religioso tonto llamado Hugo Albornoz, que él decía que yo, al haber visitado en la iglesia de Claudio Freyson, en una foto que yo había subido, porque eso es lo que hacen ellos lo que hacen es que se ponen a buscar en los perfiles, la foto, a ver si pueden hablar de tu hermana o de las mujeres de tu casa o yo no sé qué, para estar hablando estupideces, o si pueden buscar cualquier cosa para chismoseo. Eso es como los niños de la high school, algo así, eso de la sarna letrina, porque eso es sana doctrina para ellos. Entonces, el muy tonto que se autoproclama seguidor de Gille y de la sana doctrina, él nunca conoció a Gille. Ese es un tipo ahí que salió de los otros días y se puso a decir que yo por meramente visitar en la iglesia de Claudio Freyson, que yo era apóstata, que yo era y después yo meramente subí ese mensaje que después medio mundo copió, porque eso es lo que siempre hacen. Siempre me atacan por envidia, que soy nieto de Gille. Entonces, todas las cosas que siempre por años subí en mi página de Facebook de abuelo Gille, siempre se la copiaban. Las fotos, los videos, se los llevaban y los ponían a veces hasta en sus fotos de perfiles en sus páginas. Entonces, la cosa no es que solo hagan eso, la cosa es que también se copian de mis mensajes. Recientemente, como hicieron con el ojo de una aguja, hasta los católicos, todo el mundo, pero entonces también me atacan. O sea, muerden la mano del que les dé bendición. Y eso es algo que es típico del hispano. Siempre muerde la mano del que le da de comer. Muchos son malagradecidos. Es algo que se han acostumbrado porque es el bombardeo continuo mental, cultural que el diablo pone en Latinoamérica para que Latinoamérica no eche para adelante. Lo mismo es el celo, la envidia, el resentimiento social, el socialismo, claro, a través de eso, lo perfecto, lo perfecto. Un socialismo que te metan, que te diga que todos son responsables, menos tú. Y los políticos de tu país, no, ellos no son responsables, los responsables es España y Estados Unidos. Y un resentimiento social que el que trabaja le tiene que dar una bola de vagos mantenido que no trabajan. Inclusive el que dijo que la religión es el opio de los pueblos fue mantenido. Entonces el opio de los pueblos que yo veo no es la religión.
Depende, pero el opio de los pueblos que yo veo es el mismo socialismo que lo dijo aquel que lo expresó, que nunca en su vida trabajó, que todos saben quién es. Siempre en las universidades que son sitios de educación, lo que son es unos centros de adoctrinamiento. Una cosa brutal. Entonces, vamos a ver lo que mi abuelo en la iglesia de Claudio Freyson habla sobre el verdadero ayuno. O sea, mi hermano, el que una persona se tire fotos con otra, el que una persona vaya y predique en una determinada iglesia o vaya y comparta, no quiere decir al 100% que se esté de acuerdo especialmente o específicamente doctrinalmente en todo. De todas formas, yo no tengo nada malo que hablar de Claudio Freyson. Es más, yo cuando fui a esa iglesia, visité porque estaba en Argentina en aquel tiempo, me acuerdo, 2015, yo estaba por el lado de otras campañas, yo visité, me quedé ahí normal en la grada a ver los cultos, porque, o sea, me daba nostalgia cuando mi mamá de mi iglesia, a veces hacía en su tiempo, comienzo de los años 2000, iba con su iglesia, iba con mi mamá a una iglesia llamada ya Sendero de la Cruz, donde invitaba mucho a esta gente de Argentina y todo era de bendición. Precisamente era el comienzo donde los apostolobos de la prosperidad, el G12 y todas estas, este desastre de hoy en día no estaba como tal en apogeo. Sin embargo, de estas cosas David Wilkerson venía predicando de hace tiempo. Pero antes que nada, vamos a ver, ¿verdad? Parte de lo que mi abuelo habló en la iglesia de Claudio Freyson sobre el caso del ayuno. Escuchemos un poquito. El que ayuna, hermano, tiene que madrugar ahora. Hay gente que proclaman ayuno y después se levantan a las 8 de la mañana. ¿Y qué clase de ayuno es ese, mijo? El día que usted proclama un ayuno, levántese 5 de la mañana. No hay un amén ni por sueño. Eso pues obviamente era el estilo de vida que él llevaba cuando hacía ayuno. O sea, imagínate, o sea, realmente estas proclamas de ayunos que han hecho, levantarte tarde, siempre, y ni siquiera ayunar, irte a desayunar, amigo, eso no es ayuno. Y él lo dice así, ¿verdad? En la rutina, pero si tú estás comenzando o si es un ayuno que comenzará desde las 8 de la mañana o etcétera, puedes levantarte a las 7. La idea es que es de madrugada, pero periódicamente yo sé que cuando estés comenzando va a doler, o sea, va a ser un poquito más complicado. Así que la cosa es que periódicamente te vayas preparando porque obviamente no se nace aprendido, no se nace con la destreza de llevar a cabo esta disciplina porque es una disciplina espiritual. Entonces, de a poco, él lo que está diciendo obviamente es lo que él hacía, pero él fue atleta. Él fue campeón del fisicoculturismo, Mr. Puerto Rico en el 52 y Mr. Norteamérica en el 54. Entonces, toda esa disciplina que aprendió en el deporte, aunque estaba alejado de Dios, después cuando se convirtió, la aplicó al evangelio. Y no es como dicen que él se dejó del deporte. No, amigo, diga la cosa bien. Él no se dejó del deporte, él se dejó de competir y lo entregó a Cristo. Él hasta a sus campañas llevaba sus dumbbells, o sea, sus pesas. Eso no es así como, o sea, quieren poner palabra sobre Gille y hablar de mi abuelo y no saben ni siquiera nada. Entonces es como que ponerme a mí como que ellos saben más que yo. Mire a Lugo Albornoz, que decía que yo era apóstata y que por visitar la iglesia de Claudio Freyson, porque parece que no se ajusta a las idioteces que ellos en Cruzadas sin Poder hacen, haciendo bulla y revolú, que ya le quieren cerrar la iglesia porque molesta a los vecinos. Ese tipo siempre ha estado metido en revoluce. Entonces, cuando yo mostré este video donde abuelo sale con Dante Gebel y sale con Claudio Freyson, se quedó callado porque son brutos. Y puede estar el que sea cerca y yo predicando, eso no representa que yo vaya a decir o esté de acuerdo específicamente con todo lo que una determinada iglesia, ministerio, denominación predique. Pero yo predico donde a Dios le da la gana, no donde lo dicen los religiosos. Sigamos. 5 de la mañana, 6, 7, 8. Cuando lleguen las 8, ya usted tiene 3 horas orar. Tiene que orar. Y si usted proclama un ayuno de un día, pues en ese día no esté paseando para arriba y para abajo. Comience de madrugadita a orar y tenga su primer periodo de oración y escriba las cosas.
Algunas cosas yo se las he dicho. Disculpen no, si nos escuchó un audio por aquí, es que estoy verificando. Estamos en las tres plataformas, nuestras tres plataformas en Facebook, en TikTok y en YouTube. Estoy verificando por aquí que todo esté saliendo bien. Relacionado a esto de no estar paseando, etcétera, el ayuno que nosotros hacemos para que todo el mundo pueda ser partícipe de él. Yo sé que hay personas que trabajan. No hay problema si sales a tu trabajo y estás en ayuno, porque imagínate entonces cuándo lo vas a hacer. Pero si tienes el día libre, lo ideal es que te quedes encerradito en el periodo de tiempo que sea el ayuno. Ahora, si trabajas, toma un primer periodo de tiempo de oración. Si el trabajo es a las 8, te levantas a las 6, oras una hora, o horas 30 minutos, o 25 minutos, y por ahí va, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, evolucionando en el proceso de que cada vez más la oración sea más larga, porque es algo de lo que tú periódicamente le tienes que ir abriendo la puerta para que el Señor te vaya dando como tal la potencia para eso. O sea, yo no comencé sabiendo la Biblia, yo no comencé ayunando, del que nací ayunando, ni tampoco comencé orando por horas como ustedes nos ven a veces en nuestras transmisiones de oración. O sea, fue un proceso. No nací aprendido. Yo los veía a ellos, sobre todo a mi mamá, que era una mujer de oración. De ahí se absorbió, le pedí a Dios y Dios me ayudó. Entonces, cuando ya tu mente es renovada, tu mente es enfocada, la cosa va a venir a fluir. Pero si tienes que trabajar, da un pequeño periodo de oración, levántate más temprano para que te dé tiempo de hacer todo y te vas con tu mente en el Señor. Y entrega a las 12 del mediodía. Yo tengo que dar soluciones y tengo que dar, pues obviamente, herramientas, porque los ayunos es para toda la iglesia y no se trata de una competencia espiritual como siempre, decir que ayunaron y que 50, 60 días, y ni decir ni tan siquiera si fue total, parcial, absoluto, cómo fue, y bien gordo. O sea, yo que hice 31 días de ayuno parcial me puse flaquísimo, que yo hasta después, yo me acuerdo, me ponía una gorra para, porque me daba cosas. Yo siempre fuerte, pero tuve que entregar eso. O sea, tuve que hacer ese sacrificio, sino que que me dé el diablo contra el piso. Prefiero estar flaco un periodo de tiempo a que el diablo me destroce. Y siempre, usualmente, son ayunos que se hacen prolongados, que se queda ahí porque queremos que Dios nos resuelva algo. ¿Cómo le pasó a mi abuelo? Sigamos escuchando. Yo ayuno todos los jueves, encierro, pero a las 5 estoy levantado y a las 8 terminó el primero, pero tengo escrito que de 8 a 10 yo tengo esas 2 horas para leer la Biblia y ciertos libros que son de bendición muy especial. Y al otro día que yo voy a entregar el ayuno, pues me levanto a las 5 de la mañana y oro hasta las 8, entonces entrego el ayuno. Pero órale a Dios que le dirija a usted, porque Dios tiene planes con cada cual y Dios tiene una forma para cada cual y Dios sabe la capacidad de cada cual. Él lo dice bien claro. Y bueno, eso de entregar sería entregar el primer periodo de tiempo, porque los ayunos de él eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o lo extendía hasta el otro día para que formara como tal un día. Y es justamente todo lo que yo les he venido diciendo. Y ahí él mismo lo dijo, pero yo debo bueno, en esa grabación, pero yo llevo de hace rato diciéndoselo. Eso de los jueves y eso, él no lo había dicho en ningún otro video, sino en ese video que fue exclusivo, que si no hubiera sido porque yo lo pedí en la iglesia de Claudio Freyson, que se los agradezco, yo lo hubiera perdido. Y pues obviamente, como siempre, si lo ven por ahí, ese video, ese es mío, ese fue que se lo que llevaron de mi página desde el 2017 y ahí está en mi página de Facebook desde el 2017. De cierto tiempo para acá se han estado viviendo problemas crónicos sobre el caso de una carencia de espiritualidad en diferentes aspectos. La espiritualidad no es como te dicen, que mientras más tapada, más espiritual. Sí hay formas recatadas de vestir, pero hay personas que se exageran y cogen una terrible obsesión con esto. Y esas son el tipo de personas que es lo más sucio que pueda jamás existir. Lo he dicho, no solo que se lo haya dicho bíblicamente durante todos estos periodos de tiempo
sino que también lo he probado con casos terribles que han salido justamente de este tipo de personas en el caso de Puerto Rico. Recientemente yo les hablé sobre ese pastor Bar, de esas iglesias rajatablas puertorriqueñas de Massachusetts, que después se regresó a Puerto Rico. Los papás le confiaron la muchachita de 13 años y el tipo hizo de todo con ella, lo voy a decir así, y hasta se grabaron. Se metió en un desastre que hasta un juez federal ordenó su arresto y está preso. Entonces después salieron los sinvergüenzas de Sarna Letrina a defenderlo cuando yo estaba hablando de eso, porque no se puede juzgar y que ahora sí. Pero es para que ustedes vean, y este es el problema de la falsa espiritualidad. Las cosas que no son pecado las hacen bien grandes y las que son pecados las tratan de tapar con esas mismas cosas. Entonces, sí, es lo peor que pueden existir. Yo creo que ya algunos de nosotros en algún momento, todos hemos tenido roces con este tipo de personas. Yo más que eso, pero bueno, son el tipo de personas que son la piedra de tropiezo para el evangelio. Entonces, de cierto tiempo para acá, esta carencia de espiritualidad se ha vivido no solo en estos de la sarna letrina, sino de estos apostolobos de la prosperidad, que han venido con un montón de cosas falsas, y ya de hace algún tiempo Dios le había mostrado a David Wilkerson cosas que venían. Inclusive en el tiempo de David Wilkerson, antes de que él partiera con el Señor, ya se estaban viendo. Yo voy a compartir, verdad, por aquí sobre las cosas que progresivamente han venido sucediendo en la iglesia, que el mismo Satanás y el mismo maligno, porque él es el que está detrás de bastidores, ha estado haciendo para desarmar espiritualmente a la iglesia. La ventaja de Satanás es que hay una iglesia desconocedora, que no conozca la autoridad que Dios le ha dado, y no solo eso, que no la practique. Pues si la conoce, la va a practicar. Si la desconoce, lo quiere ignorar. O sea, eso es el diablo. O sea, el hombre lo ve como una fuerza de control sobre las personas, pero el diablo se aprovecha de la codicia del hombre, porque el amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y el diablo se está llevando al que lo hace y también a los que lo siguen. Desarmar espiritualmente, no orar, no ayunar, tener un falto conocimiento de la Biblia para que espiritualmente estén ciegos, y poco a poco entonces gradualmente ir destruyendo la obra de Dios. Escuchemos esto por aquí. Esto fue David Wilkerson en el caso de Rusia, donde él llevó a cabo, verdad, un mensaje hace unos años atrás, antes de, pues, obviamente, partir con el Señor, y dio estas siguientes afirmaciones. Vamos a escuchar. Okay. У меня есть еще кассеты. People send us from all over the United States. Люди посылают мне их из всех мест Соединенных Штатов. And I watch it. И я наблюдаю за этим. I say it's crazy. Я говорю, сумасшествие. Where does it end? Где конец этому всему? Where's the spiritual discernment? Где развлечение? Míralo, ahí usted lo puede leer hasta en los subtítulos, como él dice. O sea, ¿cuándo va a terminar esto? Uf, si supiera, si hubiera sabido, porque todavía está la cosa increíble. Entonces, diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, ¿por qué no hay discernimiento? Es un hombre del tiempo de antes, que también buscaba de verdad a Dios de corazón, y de verdad él pagaba el precio. Él, inclusive, muchos en sus épocas conocieron su testimonio llamado La Cruz y el Puñal, donde él le predicaba a pandilleros. Y hubo un testimonio muy impactante con el caso de Nicky Cruz. Sigamos viendo, por favor. Si no pueden ver los subtítulos, yo los veo bien grandes, pero cualquier cosita, recuerden que pueden agrandar la pantalla para que puedan entender lo que está diciendo David Wilkerson. Here's a man, вот человек, who is very well known, который очень известен, and he's walking through the congregation, и он ходит по собраниям, hissing at people like a snake, и он шипит, как змея, на людей. And they start wiggling on the floor like a snake. И потом начинает, как змея, извиваться по полу. About 50 people wiggling under the seats. Человек 50 ползают под своими креслами. Have a look at a church service. Persona, ahí lo que decía David Wilkerson era personas imitando animales. Uno de ellos la serpiente, y lo que él venía, pues obviamente a traer la colisión. Realmente es que estas cosas siempre se veían del tiempo de antes, pero cuando era manifestaciones de personas que estaban oprimidas y que el Señor iba a libertar. Pero ahora el asunto es que todas estas cosas las imitan
los mismos cristianos, los apostólogos y una cosa terrible como que fuera algo de Dios. Yo hace un tiempo cuando estaba en Camuy había una iglesia que me invitaron, que eso, Dios mío, en mi vida yo he visto un desastre y decían que se sentía la presencia de Dios y lo que había era una opresión y una carga espiritual. Yo no voy a decir cuál es, pero jamás en mi vida he visto una cosa tan horrible como esa y decían que era el poder de Dios. Dios mío. Y como David Wilkerson lo dijo, ¿dónde está el discernimiento? Y aquí les van a estar mostrando algunas imágenes de esta gente. Veamos. With Kenneth Hagin, the founder and prophet of the Rhema movement, the largest worldwide charismatic movement in the world. Stretches from the southern tip of Africa into the East Bloc countries, into China, all over the world. And literally thousands of pastors come to his center to be trained. That's Kenneth Copeland, by the way. Ahí está metido, imagínate, esos son de los videos de antes cuando yo estaba empezando con esas payasadas, y ahí está uno bien conocido de aquí de los Estados Unidos que se llama Kenneth Copeland, que ese fue el ridículo que hacía, o sea, ese fue el meme de la pandemia, el que ordenaba al coronavirus desaparecer y se la pasaba tirando un escupitajo, y esos fueron los memes de aquí de Estados Unidos sobre ese ridículo, que tiene una autopista de aviones por ahí en su casa y mansiones y cuanta cosa, el tipo, que ni tan siquiera no se ve, ni tan siquiera que por lo menos anualmente haga algún tipo de donaciones o algo para personas, no sé, con necesidad o etcétera. ¿Para qué se necesitan tantos aviones? Es por lo menos que tengas que, al menos aunque sean dos, pero no una pista, que se entienda que lo hagas para predicar, no sé, en otros lugares, que tú levantes fondos, porque también tiene quizás, ¿verdad?, su gasto, predicar en otros lugares en necesidad, llevar la palabra, pero ¿para qué tantos aviones si ni hacen eso? En los tipos. Y ellos son infiltrados. Entonces, ellos vienen a ser también copiados por la parte latinoamericana, que de verdad llama la atención, porque donde son más legalistas religiosos es en Centroamérica. Sin embargo, por medio de los centroamericanos, tendríamos entonces también el otro extremo, porque Maldonado, ¿de dónde es? Él es hondureño. Ni siquiera, yo creo que ese señor ni nació aquí, él llegó de Honduras. Y Cachulo, ¿de dónde es? De Guatemala. Entonces, en esos países son bien religiosos, pero ahora tenemos otro extremo, justamente porque los fundamentos de los apostólogos de la prosperidad son esos dos, y son centroamericanos. Entonces, mire eso. Aquí en Estados Unidos, en esos ministerios, esa gente se infiltró. Esto lo vemos en el caso con David Wilkerson, con los ministerios americanos, de donde habían sacado todo ese desastre. Okay. Drunks fall down. Who are the great charismatic preachers in the world today, and where are we heading in the world? Well, this man over here, Rodney Howard Brown, he was known as the Holy Ghost bartender, because, well, that's what they call him, because people used to get drunk on holy laughter. This man
Me получил письмо. She said, I don't know what to do. Yo he tratado, ¿verdad?, de los que nos sintonizan en TikTok, de que vean algo, pero yo lo que les puedo recomendar cuando estamos en las 3 plataformas y estamos mostrando, ¿verdad?, visuales, yo lo que les puedo recomendar a los de TikTok es que nos pueden ver en continuación o en continuidad con TikTok y en cualquiera de las plataformas, que sea Facebook o YouTube, porque se nos hace un poquito, ¿verdad?, difícil poner el teléfono así, más también trabajar con todo esto. Así que eso les recomiendo y hay hermanos que lo hacen. Si nos sintonizan en TikTok, y aquí lo estamos poniendo aquí para respaldarlo en esta hora en ayuno final. Si nos sintonizan en TikTok también, véannos en YouTube o véannos en Facebook para que puedan ver todo esto que obviamente queda grabado. Y ahí había hace un tiempo uno que se llama Rodney Howard Brown, que para su tiempo se decía como que era el cantinero del Espíritu Santo y hacía un desastre. Entonces, la pregunta ahora viene a ser, ¿dónde quedaron también estas plumas de ángeles que se aparecían? Estos rubíes que supuestamente decían que se aparecían, la lluvia de oro que de momento caía, eso era todo mentira. Y a los pastores que les preguntaban esto, que eran los mismos que hacían eso en su culto, decían que eso era para que la gente se sintiera bien porque supuestamente aumentaba la fe. No, eso es mentira. La fe no se aumenta en base a mentiras. Y había personas allá, justamente en el mismo Camuy, allá en Puerto Rico, que decían que si veían algún, no sé si era rubí o joya que se les apareciera, tenían que devolverlo, porque si se lo llevaban fuera de la iglesia para evaluar si era real, entonces iba a salir que no era real, porque tu fe no era, o sea, tu fe había sido hallada falsa. Es una cosa brutal. Así fácil. Y que habían encontrado la pluma de un ángel. Los ángeles no tienen pluma. Los ángeles tienen alas, pero algunos parece que interpretan que como los ángeles tienen alas, a los ángeles les van a salir de las alas plumas. Tú nunca has visto la ala de un ángel para decir que los ángeles van a tener pluma. La pluma del ala de un ángel. Y además eso sería ya en la esfera espiritual, no en la esfera material. ¿Cómo esa pluma se materializó? ¿O fue que fueron como los ángeles de Sodoma y Gomorra que se materializaron como hombres, pero esto se les quedó las alas? O sea, no hace sentido. Y la gente cayendo en esas estupideces. En Puerto Rico una vez parece que habían invitado a una de este movimiento, me recuerdo, me contaron de ella, que estaba hablando unas cosas en una clase y parece que estaba diciendo disparates porque no tenía palabras. Yo no sé ni cómo le invitaron. Yo no sé cómo es que ni se preparan si te van a invitar, pero después cobran ofrenda. Entonces, casi hoy algo cayó y que hizo, trató de hacer ver como que caía un rubí o una cosa ahí y todo el mundo la miró mal porque era algo falso y parece que lo hizo tan malo y está con jóvenes que los jóvenes se dieron cuenta rápido que era ¿quién es esa loca? Estaban diciendo después. Porque les enseñan. Entonces, como es lo más fácil, eso es lo que hacen. Pero ¿dónde se fue esto? ¿Dónde se fue lo de la risa santa? Cuando yo empezaba a hablar de esto, entonces, como siempre, en Puerto Rico me vinieron a querer llevar contrarias, porque ese es el deporte de muchos allá, que no, que en el libro Mis experiencias con Jesús de Gille dijo que se cayó y que en el espíritu se empezó a reír. A la verdad que hay que ser bien cabestro, a la verdad que hay que ser bien tonto, porque una cosa es que tú te rías con el gozo del espíritu y otra cosa es que te estén ministrando una alegada risa santa con risas que no son incontrolables, que se ve detrás de bastidores, que ahí quien está es el enemigo. No es lo mismo. La gimnasia no tiene que ver con la magnesia. Entonces siempre en vez de agradecer, cuando les predican la verdad, cuestionan lo bueno, pero lo malo lo sobetean. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Se han acostumbrado tanto a sobetear lo malo y a criticar lo bueno que ya eso es costumbre en su vida. Sigamos escuchando a David Wilkerson en su campaña en Rusia. Она сказала, я не знаю, что делать. Many of our church don't know what to do. Многие в нашей церкви не знают, что We were делать. having wonderful services. У нас были The замечательные Spirit of the служения. Lord was with us.
Дух Господень был с нами. But our pastor thought there was more. Но пастор наш думал, что что-то больше нужно. The church wasn't growing fast enough. Что церковь недостаточно быстро растет. And he heard of a revival. И он услышал о пробуждении. He went to this revival. И он отправился на это пробуждение. He came home 3 months ago. И вернулся 3 месяца назад домой. He got up to preach. Он встал, чтобы проповедовать. And he started to laugh. И стал смеяться. Perhaps Ese es el problema como empezaron todo. Y él habló, ahí David Wilkerson está hablando de un problema de que parece que algunas iglesias no experimentaban el crecimiento esperado. Entonces, en base a eso, escucharon de un aparente avivamiento. Y en ese avivamiento estaban esos supuestos avivadores de eso de la risa santa y de ese montón de burradas y lo que era. Entonces le transmitieron todos esos espíritus a estos pastores que decían que iban a ver para ver si se les contagiaba el avivamiento o que iban a ver si eso les ayudaba a crecer las iglesias. Lo mismo fue con el G12 de César Castellanos. Todos los escándalos que salieron, que en varios países, incluido Puerto Rico, salió un escándalo en la televisión local de las cosas que hicieron. Y ahora me preguntan, ¿qué es G12? Claro, porque ahora en las iglesias que implementan ese método, ahora en el G12, ellos no dicen soy G12, meramente hacen lo que el G12 hace o hacía, los encuentros. Una amiga recientemente de Argentina me escribió, mira, me quiero convertir, quiero aceptar a Cristo, voy a ir a una iglesia, me están ofreciendo encuentros. Yo la advertí, muchachos, por poco y cae de cabeza, porque tienen todo dominado estos apostolobos y es el amor al Dios dinero. Lo de César Castellanos con el G12 empezó por amor al Dios dinero. No ven un crecimiento como ellos quieren, pero entonces no se hace con la fuerza del Espíritu Santo, porque en vez de orar, en vez de ayunar, en vez de esperar el tiempo de Dios, ellos lo que hacen es que empiezan a llevar a cabo todo tipo de metodologías, que en eso incluye también, pues obviamente el engaño. Y estos alegados avivamientos fueron comenzando a comienzos de este siglo. Porque es que a comienzos de siglo, años 2000, se hablaba de que Dios iba a traer un avivar. Desde comienzo del nuevo milenio se ha venido hablando esto. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo se aprovechó y metió todos estos apostolobos de la prosperidad. Así fue que comenzó. Yo me acuerdo clarito, inclusive hasta en el canal de mi abuelo se metieron a estar predicando de finanzas y yo no sé qué, y la gente que tiraba los relojes. Y yo me acuerdo, para el año más o menos, justamente 2004, porque era algo que no se sabía tanto como ahora, que sabemos que son una bola de pillo. Entonces, el enemigo se quiso adelantar a una profecía bíblica clara que Dios viene hablando en la boca de muchos hermanos de hace años, que viene un avivar. Y no solamente es que lo diga, o sea, siempre que se habla de una profecía bíblica, algo que Dios revela, ya la Biblia tiene un peso para que tú veas y leas. Sí, es verdad, aquí la Biblia dice que eso va a pasar, la gloria posterior será mayor que la primera. Ejemplo, no digas que los tiempos de antes fueron mejores que esto, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. A esa palabra Dios me llevó en la Biblia. Cuando el primer milagro registrado en la Biblia de Jesucristo, tú ves que Jesús deja el vino, el mejor vino para el final. Una palabra muy hablada en ese tiempo y que Dios nos mostró mucho. Y el vino en la Biblia, que es tipo del Espíritu Santo, y en las bodas de Caná de Galilea. Entonces te dice claramente que el mejor mover del Espíritu Santo será derramado en la hora postrera. Pero el diablo se quiso adelantar porque él es un imitador y entonces sedujo a pastores, sedujo a ministros que querían un crecimiento rápido de sus iglesias y pensaron que un crecimiento y tener miles, eso es supuesta y alegadamente prueba de avivamiento. Sin embargo, hoy en día ya saben que no. Sí, puede haber avivamiento y miles, pero pueden haber también miles más perdidos que el diablo. Sigamos escuchando a David Wilkerson. half an hour. Полчаса. He couldn't control himself. Он не мог He контролировать just себя. laughed and laughed. Он просто смеялся и смеялся. There was no preaching. Не было проповеди. And he told us. Él habla cuando empezó esa risa descontrolada, que por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde están los diamantes que se aparecían? ¿Dónde está la lluvia de oro? ¿Dónde están las plumas de ángeles? ¿Dónde está esa risa descontrolada? ¿Dónde está? Ya hoy día, ya pasó la moda. Porque lo que si fuera de Dios eso no pasara de moda, todavía Dios sana. Y el que cree en mí las cosas que yo hago, dice en la Biblia, estas haré mayores que estas hará. Y lo que él habla es, mira, esa risa descontrolada y no se predicaba ningún mensaje, no se decía absolutamente nada.
Nada, no hacían nada. Y por eso es que fueron progresivamente desarmando a la iglesia. Del año 2000 ahora, ¿cuánto es al momento de hacer esta grabación? 24 años. Un tiempo perfecto para ya tener un montón de gente desconocedora de la Biblia, desarmada espiritualmente, una nueva generación donde el diablo puede aplastarlo fácil. Empezó con ellos y ellos con las cuentas de banco viral. Sigamos. И он сказал нам, This is a new move of the Holy Ghost. это новое движение Святого Духа. We went next week, Мы пришли на следующей неделе, Sunday morning. воскресное утро. He gets up Он встал, and he starts uncontrollably laughing and shaking. и он начал бесконтрольно трястись и смеяться. No preaching. Без проповеди. 3 months. 3 месяца. No preaching. Нет проповеди. 3 meses. Ese era el avivamiento, estarse riendo con una risa descontrolada, fuera de orden y transmitiéndosela a los demás. Eso era lo que hacían, sin risa. ¿Cuál es el avivar? Y tú te dejas engañar con eso y tú dices, no se debe de juzgar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que juzgue es Dios. Sí, yo me sé la canción. Lo que pasa es que lo dice fuera de contexto. No se juzga por apariencia, sino con justo juicio. Entonces, sí se juzga, se hace de la manera correcta, porque no hay ley de mordaza y no somos tampoco personas sin discernimiento. ¿Qué tú crees que es el discernimiento de espíritu? Tú le pides a Dios que te dé discernimiento, pero a la vez dices no se debe de juzgar. Fuera de contexto. No, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que pasa, amigo mío, es que no es tirar piedras, es decir una verdad, porque la verdad es lo que hace libre. Y sí estamos libres de pecado, porque para eso Cristo pagó el precio. A Cristo le hicieron carne molida, pagando el precio por nosotros. Entonces, siempre quieren tergiversar las cosas. Si tenemos la autoridad moral para darnos cuenta de que algo está mal, que no lo practicamos y predicamos contra eso, la Biblia nos respalda. Entonces, ¿cómo tú quieres que te prediquen? Just laughing. Только смех. And he calls it a move of God. И он называет это движением Божьим. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. The Holy Ghost who wrote this book, Дух Святой, который написал эту книгу, who says the truth sets you free, который сказал, что истина сделает вас свободными, would he cause the minister to laugh so he cannot preach this word? вызовет ли он такой смех у служителя, что тот не сможет проповедовать его слово? Mira, en eso estaba. Vamos a mostrar ahora a continuación esto de una supuesta y alegada escuela de profetas, de estos payasos. Estas son estas escuelas de profetas por las que están alegadamente cobrando dinero, cobrándole dinero a las personas. Yo tengo mis clases de Zoom, las he tenido, hice una pequeña pausa, luego las voy a reiniciar, pues los hermanos siempre que van a las iglesias con nuestra campaña me están preguntando y es como decir trimestres, ¿ves? No es que me quedo ahí permanente, son trimestres. No puedo porque yo siempre tengo que predicar y siempre tengo que hacer cosas y tengo que dirigir, ¿verdad? Transmisiones en vivo. Comencé a hacer trimestres que fueron de mucha bendición. La gente habla por sí sola. Entonces, por 3 meses, 12 clases, obviamente pedía 1% para llevar a cabo todo, etcétera. Pero de momento yo veo que unos meses después de yo haber hecho esto, que sí compensa porque yo sí enseño, yo no estoy con burrada. Vienen unos apostólogos que en un día, para hablar sus estupideces, le cobran a la gente para meterse por Zoom $100 por menos de 1 hora hablando idiotez. Entonces, de alguna u otra forma, quieren recibir dinero fácil, diciendo un montón de profecías al aire que no son reales, cosas que no son reales. Y ahora, como había salido un tal supuesto apóstol de apóstoles, que cuando iba a predicar, decía un montón de cosas que no eran falsas, y me dijeron cuando fue a Ecuador
estuvo ahí dándole una profecía a una hermana que supuestamente de sus hijos y yo no sé qué, y todo un testamento, y cuando le pone el micrófono a la hermana que quiere hablar, la hermana dice que ella no tiene hijos. Entonces él después, el bien vivo, para zafarse, dice que a lo mejor Dios estaba hablando de sus hijos espirituales, pero que Dios no se equivoca. Qué cosa terrible. Entonces, oye, y ahora escuela de profetas donde supuesta y alegadamente te enseñan a tirar a la gente hacia atrás. Mire, véalo por sí mismo. Mire esto es ridículo. Mire eso. Y eso es en Brasil, donde se están dando las más grandes ridiculeces en la iglesia cristiana. Yo voy a explicar, ¿verdad?, sobre esto de tirarse hacia atrás o etcétera. No hay algo en la Biblia literalmente que te lo diga, pero es que obviamente por el poder de Dios, cuando sea que se manifieste en la determinada manera, la persona va a caer. Eso no es que sea invento. Y estas cosas justamente comenzaron, digámoslo así, por los años 2010, por ahí, a ver un montón de títeres que se la pasaban empujando a la gente hacia atrás para hacer demostración de que ellos eran los más poderosos, como Goku, Dragon Ball, qué sé yo, algo así, que se la pasaban viendo porque son bien fanáticos de Dragon Ball, parece. Pero de que el Espíritu Santo toca, sí lo hace. Sí lo hace. Entonces, yo cuando estaba predicando, como sabía que estaba ahora ese problema, yo lo que hacía era que yo ponía mi mano, o sea, yo meramente soy el que ora, después de clamar, vengo en el caso de la administración, si el Espíritu Santo quiere hacer algo con cada cual, él lo hace. Pero no es que necesariamente para que haya una evidencia de administración de Dios en todos se vayan a caer. Si Dios lo hace, lo hace. Entonces yo ponía mi mano y si la persona caía, yo dejaba mi mano aquí quieta para que la gente viera que yo no estaba empujando a nadie. Son cosas que siempre han pasado. Entonces, cuando a mí me pasó que yo era más pequeño en la iglesia de mi mamá, una vez ella invitó a un predicador, yo estaba cargado de problemas y de situaciones, venía arrastrando con una serie de cosas que yo realmente no tenía, o sea, no tenía fuerzas para seguir. Llegó este predicador, tocó, sopló y sí, yo caí por el poder de Dios. En el momento en el que yo me recuerdo fue como un knockout. O sea, yo abrí los ojos, estaba en el caso del piso. Bueno, a mí nunca, jamás en un guanteo o algo así, jamás me noquearon. Obviamente el único que me ha noqueado a mí ha sido el Espíritu Santo. Y es algo que él te toca y cuando abren los ojos está en el piso porque es algo como que te ciega, porque es como un poder que viene y se lleva tu carga. Entonces, yo lo experimenté. No es algo falso. Falsos son esta gente que se empeñan en estar empujando a la gente hacia atrás para que caiga. Eso no lo decides tú. Cada cual es diferente, cada cual tiene una necesidad diferente. No todo el mundo está pasando por lo mismo, pero lo hacen como competencia espiritual porque en la iglesia evangélica están acostumbrados a competencia y están acostumbrados a que esto es show y están acostumbrados a que esto tiene que ser, o sea, que te vean a ti como el más súper religioso. Entonces, ¿qué es eso de escuela de profetas para empujar a la gente? O sea, ¿quién necesita un curso de eso? Ese es el Espíritu Santo que se mueve, eso no es así. Y yo esto lo expliqué también, yo me recuerdo hasta en mi misma universidad cuando yo estaba estudiando telecomunicaciones, porque por ignorancia había un compañerito que estaba diciendo, lo que se cayó, yo le expliqué y mostró interés porque se lo supe explicar. Entonces, por eso a veces también hay que ser paciente, pero hay que decir también la verdad de estos sinvergüenza. Lo que hacen a veces es que dicen, ay, no digas eso, porque la iglesia queda mal. La iglesia no, la iglesia de ellos sí. Entonces, mira esto, y estos son, yo creo que este es el compinche de Cash Luna que hace tiempo que hasta le han hecho memes por toda la internet. Mira esto, estas falsas manifestaciones. Ven y platiquemos. Mira, le dicen ¿cómo es? Chiribí. Mira. ¿Alguna palabra?
Por eso le llamaron Chiribí Chiribí, porque él se puso a estar imitando o a estar haciendo una dramatización. Yo no sé si ese par de payasos hicieron esa dramatización o algún tipo de ensayo antes de entrar, ¿verdad? Ahí en transmisión en vivo, ahí, qué sé yo, en su iglesia, y se pusieron a imitar lengua como que estuvieran dando una conversación que entre ellos se entendían. Pero se supone que está el género de lengua y el género de interpretación de lengua. O sea, el género de interpretación de lengua se da o se lleva a cabo cuando la otra persona está hablando en un lenguaje que no se conoce y se hace para que todos los oyentes puedan entender. El mismo apóstol Pablo habló de este orden y esto contradice totalmente la palabra del Señor, contradice totalmente la escritura. Entonces el apóstol Pablo explica, mira, que si se va a hablar en lengua, que se tenga entonces intérprete para que la gente no diga que están locos. Y ellos lo que hacen es aparentar que tienen una superioridad espiritual, entendiéndose entre ellos mismos las lenguas. Qué cosa terrible. Mire eso. Entonces así realmente no se puede. En la cara tuya han contradecido la Biblia y ellos lo que hacen siempre, porque ese hombre en comienzo de milenio, ese tenía sus defensores, que aquí tienen que haber algunos que eran defensores de él y ya se retractaron, porque tenía defensores por todos lados, pero una cosa terrible e impresionante, no se podía comentar ni mencionar. Eso es la dominación que ellos han tenido sobre la iglesia. Y sobre tontos que lo siguen y le lamben el zapato, pero parece que ahora bajaron un poquito más la cosa porque se han dado entonces, o sea, se han venido progresivamente a dar cuenta. Y estos son burlas. Entonces, esa es la manera de que han querido aparentar, pero ¿dónde están las sanidades? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está? O sea, la cosa es clara. ¿Dónde está la liberación? Las cosas que son reales no las hacen. Entonces, a ellos que les gusta tanto Dragon Ball, ellos se parecen a Mr. Satan. Todo es más que apariencia, pero nunca cosas reales. Y tú tan tonto que le crees y vienes a usar texto fuera de contexto, como si el diablo, tú crees que yo no sé que se conoce la Biblia. Sí, eso es teatro, eso son tonteras. Entonces, imagínate, tú has leído la Biblia. Tú has leído sobre el caso de los dones espirituales. Tú has leído lo que habla el apóstol Pablo sobre la lengua. Tú sabes que existe un don que es de interpretación de lengua. Lo que pasa es que quizás yo me crié en una iglesia que estaba pegada a la verdad, como la de mi mamá, y había una persona que Dios la usaba para interpretar lengua. Muchas veces eran intercesoras, pero para eso eran gente que oraban, señoras, damas que oraban horas, eran intercesoras. Entonces, ¿cómo tú vas a absorber del espiritual si no oras, si no ayunas, si no lees la Biblia? Viendo a tus apostólogos, viendo a cualquiera que se ponga a decir 2 o 3 burradas por ahí. Así es que tú absorbes de Dios. Se supone que los ministros estamos llamados a hacer edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tú tienes que tener también tu tiempo a solas con Dios. Aquí en estos ayunos, en la oración, en todo, yo te estoy abriendo la puerta en un empujoncito para que tú lo sigas. Y también, pues obviamente aquí no sigues, te somos de apoyo, te somos de respaldo, pero últimamente también tienes que tener tu trato con Dios y esto te va a ayudar, porque yo no soy el único que está por ahí predicando. Hay otro montón y la mayoría son un montón de mentirosos y son falsos y son lobos. Entonces es terrible. Yo te tengo que decir la verdad, pero tú no me puedes decir que no se puede juzgar cuando la Biblia dice que no se juzgue por apariencia, sino por justo juicio. El mismo que juzgas eres tú, que vas a estudiar, a dónde vas a vivir, en qué vecindario vas a estar. O sea, nuestras decisiones se basan en base a juicios y críticas, que por eso existe digámoslo de esta manera, la definición de crítica constructiva. Entonces, esto no es ley de mordaza. No, así no es. Es como cuando quieren malinterpretar tantas cosas y la libertad de expresión. ¿Tú crees que la libertad de expresión es estar hablando con el lenguaje de la calle, con bajo nivel de escolaridad, insultar al otro de la manera? Entonces, imagínate. Así no se puede. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy Miguel Sánchez Ávila y al momento de hacer esta transmisión estamos en nuestro ayuno de los jueves, que al momento de hora de New York ya oficialmente ha concluido, ¿verdad? Hoy.
Así que les enviamos muchísimos abrazos y a través de estos temas que tocamos también abarcamos en el caso de la transmisión en YouTube, porque aquí por YouTube pues a la gente le gusta un poco ver más temas desglosados. Y en otras ocasiones pues estaremos también en nuestros ayunos, que son todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, 11 a 12 del mediodía hora del este. Estaremos también contando con el favor del Señor como que fuese en transmisiones de oración, pero el ayuno siempre debe de estar acompañado de oración. Le mostré ahí, ¿verdad?, lo que había dicho mi abuelito Gille, y además de oración, lectura de la palabra. Puedes ver una película cristiana, te enlazas con nosotros la hora final del ayuno parcial y ahí es claro. Y dime si esto no te edificó, porque lo que es la verdad siempre edifica. Cuídate, cuídese. Yo no soy su enemigo por decírselo, soy su amigo. Cuídese. No siga ciegamente a personas y cuando ve estas cosas así, abre los ojos. Yo mismo te digo, mira, por eso es que yo siempre doy texto, doy verso. Entonces querían decir que yo solo doy conferencia. No es que doy conferencia, es que yo digo la Biblia. Sí doy conferencias, pero también doy mensajes, pero parece que se han cauterizado tanto la conciencia que ya no saben diferenciar entre conferencia, mensaje o qué sé yo, porque las predicaciones que tienen son vacías. Como comenzaron, que hace una predicación riéndose y profetizando y diciendo un montón de cosas que Dios ni te mostró. Cuando es una predicación, es predicación y yo tengo que mostrar y decir dónde lo dice. Tengo que probar por la historia, tengo que probar por la Biblia. Eso no es decir un montón de cosas así que la gente no aprenda. Yo lo que creo es que tienes envidia. Y lo que creo también es que cuando comienzan a despertar tu feligreses, que no los puedes seguir exprimiendo, entonces te pica, te duele, te arde, te hierve. No, mijo, no. Hacia adelante en el Señor. Dios bendiga a todos con poder. Les queremos mucho, les amamos. Cuídese de verdad de esos lobos. Y el que está con la mente cauterizada del que no se debe de juzgar, lea la Biblia, que es lo que en su contexto significa. Abrazos y que Dios bendiga a todos.